tiene que ver sin duda con que los cumplimientos no son perfectos. Exacto. Y probablemente no pueden serlo porque la diferencia otra vez entre las sentencias de la Corte Interamericana con las del Tribunal Europeo es que el abanico de los componentes reparatorios es muy grande y que la Corte casi siempre introduce el componente de medidas de no repetición, que es algo que por lo general no forma parte del patrón. Exacto. De manera que son sentencias más difíciles de supervisar. Entonces dependen de una dinámica doble. Por un lado, la capacidad institucional de la Corte, y ahí entramos de alguna manera al tema de recursos, porque la Corte está haciendo cada vez más audiencias de supervisión, y eso significa tiempo, y significa tener más recursos. Son 138 procesos. Así es. ¿No? Entonces, y eso significa un seguimiento no solamente de intercambio de documentos, sino de sesiones, que significa más dinero, porque eso implica una logística y cosas que tienen un costo que no siempre se puede asumir. Y por supuesto, la otra cara, que es el compromiso efectivo de los estados, ¿no? Y efectivamente a veces hay cosas que van quedando ahí, que se postergan con esa lógica. Sí, la mayoría de los sentencias se cumplen, pero hay que reconocer que hay un fragmento que no ocurre. Y yo creo que ahí sí podría ser interesante que haya un debate en los órganos políticos de la OEA, ¿sí? En los consejos permanentes, en la asamblea, que se le dé algún tiempo de atención, bueno, qué se puede hacer para aquellos aspectos en donde no hay cumplimiento, a veces por inercias burocráticas, casi nunca por una decisión política de no cumplir, hay que decirlo esto cuando era la verdad, ¿no? No. Justamente sobre ese tema y del impacto de estas sentencias, hay varias preguntas sobre el caso Atala Rifo. Juan Manuel y entre otros están haciendo preguntas para analizar un poco más que la sentencia, porque eso lo hemos trabajado en el curso, el impacto que ha tenido y de cierta forma coincidencia que ha tenido la sentencia Atala Rifo frente a esta ola, por así decirlo, esta tendencia a poder a haber un mayor reconocimiento legal y jurisprudencial en los derechos de las personas con distinta orientación sexual, ¿no? Hemos visto que en Argentina y en Uruguay han adoptado leyes que reconocen el matrimonio de las personas del mismo sexo. En Colombia, la semana pasada, el Senado no aprobó esta sentencia, el proyecto de ley que permitía este reconocimiento, pero siempre amparándose en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. ¿Qué podemos ver? Podemos ver que esta sentencia puede lanzar de cierta forma, un poco como se ha hecho en otras sentencias emblemáticas, como Barrios Altos u otros, una nueva ola de reconocimiento de derechos a personas con distinta orientación sexual. Mira, podría ser, no tengo cómo especular qué pueda pasar. La Corte recibe un caso, lo analiza, escucha los argumentos de hecho y de derecho de las partes y lo resuelve. Y por supuesto una sentencia de la Corte tiene una repercusión y trascendencia más allá del caso, en la medida en que la Corte, como está establecido, es el máximo intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera que ya quedó clara cuál es la interpretación de la Corte acerca del concepto de no discriminación, que si bien textualmente, literalmente, no está explícitamente dicho así en la Convención Americana, la no discriminación por orientación sexual como algo proscrito, dentro del sentido general de lo que establece la Convención y en concordancia con los criterios interpretativos que ha hecho sobre la misma materia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es clarísimo que no puede haber discriminación en base a la orientación sexual de la persona, que fue clarísimamente lo que ocurrió en el caso Atala, en donde en distintas instancias, llegando a una sentencia de la Corte Suprema, la razón por la cual se priva a la señora Karen Atala de la custodia de sus 3 hijas menores de edad fue en esencia, y eso es explícito, por la orientación sexual de la persona, y la Corte considera que esa es una violación del derecho internacional. Pero la Corte dice algo más en su sentencia. La Corte dice que por motivos de orientación sexual, ninguna persona puede ser privada de ninguno de los derechos que están estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un señalamiento contundente y bastante claro para su lectura, no solamente para el caso Atala, sino saber que cualquier caso parecido que llegue en lo que respecta a una discriminación, a una negación de algún derecho establecido en la Convención por parte de algún Estado, podría merecer probablemente un análisis parecido, ¿no? Exactamente. Entonces podríamos ver que dependiendo de cómo esta regla que estableció en la sentencia, órganos nacionales que desconozcan este principio podrían eventualmente también llevar más casos ante el sistema interamericano. Mira, el control de convencionalidad
es un principio que hoy día es impulsado no solamente por la Corte Interamericana, sino por muy altas cortes de los países soberanos de América, como México, Colombia, Perú o Argentina, ¿no? De manera que las autoridades judiciales y las autoridades en general tienen que tomar en cuenta la jurisprudencia de la Corte, porque esa es la interpretación que se ha hecho sobre la Convención, que es una obligación que tiene una jerarquía que obliga a las autoridades. De manera que este es un proceso que hay que ir viendo. Yo creo que en este caso hay que destacar algo más que es importante. En algún momento en la sentencia de Atala se tuvo que recoger uno de los argumentos que se habían dado, que era bueno que había una serie de elementos que podríamos llamar prejuicios en la sociedad chilena en esas circunstancias específicas, de manera que había que entender esos prejuicios para actuar con mucha cautela en este caso, ¿no? Por supuesto que la cautela es uno de los ingredientes fundamentales en el razonamiento y en las sentencias de la Corte, pero el tema de los prejuicios no nos convenció. Es decir, si el sistema interamericano y si el sistema jurisdiccional está obligado por la Convención a la protección de los derechos humanos, está obligado por el artículo 29 de la misma Convención a preferir los derechos de las personas en la duda que se pudiera presentar otros derechos en conflicto, evidentemente ahí hay un elemento de orientación fundamental para actuar en un sentido proactivo y protectivo y decir, bueno, el sistema está obligado no a esperar que haya un consenso previo en América para actuar en ese sentido. Yo no sé si existirá un consenso en las sociedades latinoamericanas de que por orientación sexual no puede haber discriminación, pero está obligado, como lo hizo la Corte Suprema de los Estados Unidos en la década del 60, frente al drama de la discriminación racial, a ir más allá y sin esperar a que eso viniera de un consenso en la sociedad norteamericana o en el Midwest de ese país, ¿no? Muy importante, o sea, ver también que en la jurisprudencia de la Corte Interamericana no solamente sirve para determinar una violación, ¿no?, sino también establece de cierta forma criterios latinoamericanos. Eso es muy importante a nuestros colegas que son profesores de facultades de Derecho, la creación de una cultura jurídica latinoamericana, aunque sean derechos fundamentales. Los principios de discriminación, el reconocimiento del derecho a la verdad, son elementos que iniciaron en la Corte Interamericana y en el sistema interamericano propiamente tal, pero que progresivamente los tribunales constitucionales o Cortes Supremas de Justicia han venido ampliando esos detalles de acuerdo a su contexto local, porque no es la misma la realidad de un país o de otro, pero siempre el modo es avanzar los derechos y utilizar ese criterio como el umbral mínimo de cuál debe ser el respeto y requisitos. Entonces, en ese proceso se está avanzando y como todo proceso complejo, tiene sus avances y sus retrocesos, no puede ser homogéneo, no puede ser uniforme, las particularidades nacionales son relevantes, no necesariamente esto produce de inmediato consonancia y unanimidad absoluta, porque es parte de un proceso que tiene que ver también con una evolución cultural. Pero hoy día hay, y me parece muy importante lo que mencionas, una nueva cultura jurídica que se está produciendo en América Latina. Es una suerte de revolución conceptual sin precedentes en esta interacción entre la soberanía nacional y el sistema interamericano, en donde ya quedó atrás, ya había quedado mucho tiempo atrás en las facultades de Derecho y en la academia el dualismo, pero ahora en la dinámica producida en los últimos 10 o 15 años para un juez nacional. Citar una sentencia de la Corte Interamericana no solamente no es una herejía, sino es algo que es valorado, y en sentido inverso. La Corte Interamericana lo hace también, porque se enriquece de algo que no existía hace 10 o 15 años, la sentencia del caso Sarayaku con Ecuador del mes de diciembre del año pasado. Citamos por lo menos 10 sentencias de tribunales latinoamericanos que han hecho consideraciones y elaboraciones relevantes, proactivas en ese sentido, de manera que no es demagógico decir que hoy día los jueces interamericanos son miles, que están operando, que están avanzando, que están desarrollando una capacidad creativa enorme, y si en todas los nubarrones que hay sobre los proyectos de integración y de unidad latinoamericana
hay y habrá siempre dificultades. Yo creo que en esto estamos avanzando en construir una cultura como la que se construyó también, tal vez exagerando la comparación, pero tiene sentido, con los procesos independentistas de principios del siglo XIX. Exactamente, ¿no? Y pues vemos que esto no es solamente un proceso latinoamericano, sino también ha llegado a otros países. En el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, que siempre ha rechazado el uso de estándares internacionales, jurisprudencia comparada, justamente en esta audiencia sobre las leyes sobre que prohibían el matrimonio de las personas del mismo sexo, han considerado, uno de los puntos es considerar cuáles son los estándares internacionales, ¿no? Entonces vemos que independientemente de la familia jurídica o tradición, es esa retroalimentación que permite de cierta forma tener mejores decisiones y con una mayor fundamentación, tomando en cuenta la diversidad cultural y social de cada uno de nuestros países. Y ahí hay que seguir el diálogo, ¿no? Porque digamos, en Estados Unidos hay una dificultad que tiene que ver con la cultura jurídica, le da un peso muy pequeño al derecho internacional en la argumentación, en la sustentación de las sentencias, de manera que no es un asunto administrativo o simplemente de votos en el Senado para que Estados Unidos sea parte de la Convención Americana, por ejemplo, que es un tema que tiene enormes complejidades. Pero sin renunciar a que ese sea un objetivo que haya que alcanzar en el mediano plazo, yo creo que sería muy importante fortalecer el diálogo que tendría que existir con mucho más intensidad entre la sociedad norteamericana y el sistema interamericano en pleno. Por ejemplo, sería importante que así como la Corte Interamericana realiza audiencias públicas para ventilar casos de la Corte en varios países de América Latina y del Caribe, lo pudiera hacer también, por ejemplo, en alguna ciudad norteamericana a invitación del gobierno de los Estados Unidos, sin que ello comprometa para nada la membresía de ese país a la Convención Americana, pero sería muy importante para producir ese intercambio, ese diálogo. Yo confío que algo así se pueda producir más temprano que tarde en algún lugar, en Washington, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, donde fuera, ¿no? O también Mississippi, Alabama. O también. No, entonces, y además vemos también cómo está, a propósito de la jurisprudencia de la Corte, ya estamos entrando ya a la tercera parte sobre las tendencias de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Vemos que ya la retroalimentación no es Corte Interamericana, tribunales nacionales, sino entre propios tribunales constitucionales de la región se utilizan criterios propios y los adaptan o implementan a sus realidades. El caso de la consulta previa, que hay una importante jurisprudencia en la Corte Constitucional colombiana y también el Tribunal Constitucional peruano, por nombrar dos ejemplos concretos, hay esa retroalimentación de citas, de referencias que han permitido de cierta forma avanzar o tomar en cuenta criterios de protección y promoción de derechos, incluso contrarios a algunos organismos internacionales donde hay una posición un poco más conservadora sobre la consulta previa, sus alcances y límites. Así es. Entonces yo creo que ahí hay una masa crítica, como tú decías, latinoamericana, basada en los principios y las normas del derecho internacional de enorme riqueza. Hace 15 años la Corte Interamericana citaba muchísimo jurisprudencia europea y doctrina europea, porque era lo que lo que había a la mano. Hoy día eso no es que se desprecie lo que en Europa se hace, que por supuesto es de enorme importancia, pero hay tal riqueza de lo que se está produciendo en América Latina que casi ya no es indispensable. Entonces, eso me parece que es algo otra vez de enorme relevancia y significación. ¿Cómo hacer para dinamizar, enriquecer? Eso es un proceso complicado, pero yo creo que estamos en una fase en donde los actores nacionales ya no es como al inicio, que eran los gobiernos que a través de las cancillerías se hacían parte de estas dinámicas. Ahora hay una institucionalidad en donde hay mucha gente que se siente intérpretes de la Convención Americana y de las sentencias de la Corte. A veces con dificultades, ¿no? El control de la convencionalidad. Si se dice, como se ha ordenado en varios países a los jueces, ustedes tienen que tener en cuenta las sentencias de la Corte, los jueces nacionales muchas veces se encuentran con dificultades materiales importantes. Cómo encontrar, no las sentencias que están disponibles en internet completas, sino cómo encontrar la frase, el razonamiento, el desarrollo lógico de cómo se trató determinado tema en la jurisprudencia del sistema, y de manera que ahí lo que estamos haciendo para facilitar esa dinámica y esa intensidad que hoy día vemos en la región